Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión. Desde la hermosa, deliciosa, en esta Navidad hermosa, aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien chicos, en este video tutorial vamos a hacer la actualización de este video de acá. Eso es un código CSS buenísimo para Holytics, pero que hemos recibido varios correos, varios comentarios, tanto en los grupos como en YouTube, de que el código cuando lo ponen se mueve para arriba, para abajo, para el centro, que cuando van cambiando de capítulos, de versículos, este código se va moviendo, no es fijo. Así que bueno, se lo comentamos a nuestro amigo Tony Webb y gracias a él tenemos un código totalmente actualizado y corregido. Muchas gracias, amigo Tony. Tony Webb es uno de los suscriptores del canal, administrador también de uno de los grupos de WhatsApp en OBS y te agradecemos muchísimo. Damos la honra y la gloria a Dios por esos dones que te ha dado con este tema del código CSS. La verdad que eres una bendición para este canal. Así que bueno chicos, de lo que les hablo es de esto de acá. ¿Qué les parece? Buenísimo, ¿no? Ahorita pues bueno, tiene otra vista, otra forma, otro color, ¿no? Pero cada vez que nosotros vamos cambiando aquí normalito, miren que no se mueve. Es totalmente fijo. Es acomodado de una forma pues que se ve visualmente agradable. Adicional a eso, miren, siempre está en la parte de abajo. No se mueve. Si el versículo es grande, en este caso digamos que tiene muchos caracteres, pues él se va a acoplar. Ese marquito, digamos, ese banner blanco que ustedes ven ahí, pues se va a acoplar al texto. Ustedes pueden cambiar a diferente, aquí lo vamos a cambiar a Daniel y miren, inmediatamente se va acoplando. Si ponemos algo como de lamentaciones, inmediatamente también se va acoplando, ahí la parte naranja también, al nombre, al versículo, al libro y se va también acoplando, me parece muy bueno, excelente. Pero también a ese lamentaciones podemos cambiarle el color como algo como esto de acá, miren, por ejemplo, está buenísimo, ¿no? Me parece que se ve súper bien, miren, aquí seguimos haciendo lo mismo. Así que bueno, mejor dicho, sin más preámbulos, si quieres saber cómo vamos a poner este código, si quieres saber cómo se va a modificar, cómo podemos modificar ese color, cómo podemos modificar este código CSS, quédate a ver este video tutorial, porque la verdad que está buenísimo. Y nos vamos después del intro. Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Y bien chicos, pero antes de continuar en este video tutorial, vamos a hacer algo dinámico. Ustedes saben que a mí me gusta hacer dinámicas, cosas chéveres. Así que como siempre les voy a dejar aquí abajo el documento para que ustedes puedan descomprimir este código CSS que está fabuloso. Pero lo vamos a hacer con una contraseña. Y en esta ocasión la contraseña no va a salir en medio del video, sino que la vamos a dar durante este video tutorial. Lo vamos a dividir en 4 números. Así que estén pendientes porque durante todo el video vamos a dar la clave. Así que bueno chicos, nos vamos entonces aquí para nuestro Holytics, que efectivamente pues herramienta principal. Y lo primero que vamos a hacer es ir aquí a archivo, configuración de visualización. Y vamos en este caso a actualizar aquí el HTML2. Voy a trabajar sobre el HTML2 porque en este caso chicos, yo voy aquí a trabajar en esta ocasión con HTML2, que es texto 2, ¿no? Ustedes ya saben eso. HTML2 es igual a texto 2. En HTML2, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir aquí en la parte de abajo y vamos aquí a poner en configuración de HTML. Vamos a poner algo muy importante para esta configuración del CSS. En esta parte la alineación horizontal la vamos a dejar en izquierda y la alineación vertical la vamos a dejar inferior. Algo muy importante también es que van a dejar marcado esta parte de acá, que es el fondo de pantalla de transparencia. Así debe quedar como ustedes lo están viendo en este momento. Después de eso y seguidamente de esto, vamos ya a tener aquí configurado esta partecita y vamos a ir ahora a la Biblia. Aquí en la parte de la Biblia, ustedes ven aquí en la parte de abajo donde dice configuraciones, ¿lo ven ahí? En esa parte vamos a ir nosotros aquí a la descripción del versículo
Y aquí en la parte de la posición, muy importante, aquí en la posición, vamos a darle aquí en el engrane, este engrane de acá. Entonces le vamos a dar aquí y vamos, pues en este caso vamos a trabajar sobre HTML2, ¿cierto? Y la opción que ustedes van a dejar en este caso se va a llamar en la parte superior, pie de la diapositiva oscurecido. De esa manera, así lo vamos a configurar de esa manera. O sea, lo vamos a seleccionar y ok, y ya tenemos configurado el primer paso. Así que el primer número es el 3. ¿Listo? Es el 3. Entonces, ya teniendo esto configurado, lo que vamos a hacer en este caso ahora, ya seguidamente, el segundo paso, es tomar el código CSS, chicos. Yo les voy a dejar este código CSS así como ustedes lo están viendo acá. Ya viene todo listo gracias a nuestro amigo Tony Web. Y es hacer algunas cosas que pronto ustedes ya quieran cambiar de forma como visual, ¿no? Entonces ustedes lo que van a hacer, chicos, es tomar ese código, ¿listo? Lo van a copiar y van a ir en este caso aquí a esta partecita que es el custom CSS del texto 2, porque vamos a trabajar sobre ese, y lo van aquí a pegar. ¿Listo? Bien, chicos, ya lo tenemos así configurado. De esa manera ya lo tenemos listo. Vamos a darle aquí refrescar. Si ustedes quieren lo pueden cerrar. ¿Listo? No hay ningún problema. Y nos vamos a ir en este caso a nuestro OBS. ¿Qué vamos a hacer en nuestro OBS? Muy fácil. Vamos a agregar nosotros aquí un navegador. Y ese navegador pues lo vamos a llamar Biblias Holylyrics. ¿Que cómo agregué este Biblias Holylyrics? Pues aquí fácil, en el más y aquí en navegador. ¿Listo? Y ahí le pongo el nombre. Vamos nosotros entonces a tomar la IP. ¿Listo? La IP de nuestro texto 2, que en este caso es este de acá. Tan solo ustedes con darle aquí en copiar, miren que ahí ya dice copiado. Entonces vienen aquí y lo pegan, ¿bien? Después de tener esto, van a poner, a mí me gusta trabajar en un ancho de 1800, que fue el que vimos ahorita. Si ustedes quieren modificarlo, pues lo pueden modificar ahí a 1720, 1920, 2000, bueno, el que ustedes quieran. Y el alto, en este caso, porque algunos versículos son muy grandes, pues lo vamos a dejar en 400. Listo, chicos, ya teniendo esta configuración, que es uno de los segundos pasos, ya tenemos esto. El número siguiente para poder tener la clave y descomprimir este documento va a ser el 9. ¿Listo? El 9. Bien, chicos, seguidamente, muy fácil. Entonces, aquí ya teniendo la parte de la Biblia, aquí voy a ponerlo por acá. Ya nosotros podemos poner aquí, mostrar el versículo. Vamos a poner, por ejemplo, un Josué 9. ¿Listo? Y miren aquí cómo está. Se ve súper bien. El mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Nos podemos dar cuenta que siempre va a quedar en la parte de abajo y no se va a mover. Bien, ¿sí ven? Siempre va a estar en la parte de abajo. Listo, chicos. Ahora viene algo muy chévere. De pronto ustedes quieran cambiar esta partecita de acá, que es el de Josué 1.18, quieran poner otro color. Es muy fácil, realmente es muy fácil. Ustedes van a ir aquí a Google y aquí en Google ustedes van a poner RGB Color. Va a ser la primera página que salga. Entonces ustedes le van a dar acá, listo. Y aquí ustedes pueden escoger el color que ustedes quieran, chicos. Pueden escoger un rojo, un azul. Y aquí él les va a salir como en un color RGB, listo. Como pues de pronto si ustedes lo quieren en un color degradado, pues entonces pueden empezar a trabajar con esos colores como degradados, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos aquí normal, ¿cierto? Abrimos el código, listo, ahí lo tenemos. Ya tenemos el código abierto. Bueno, espérenme, yo pongo esto para acá. Entonces lo que vamos a hacer, chicos, y voy a explicarles algo para que lo tengan en cuenta. Esta parte de aquí es el slide de la Biblia. O sea, es la parte donde va el versículo como tal, el texto como tal, ¿sí? Y esta parte de abajo, vamos a pintarla acá de color azul, esa parte de ahí de abajo, esta partecita es como tal la parte de donde va a estar el nombre de la Biblia, el nombre del libro, el versículo, el capítulo, ¿listo? La versión de la Biblia es esa parte de ahí, ¿listo? Entonces, chicos, muy fácil. Por ejemplo, vamos a poner este rojito y este es el RGB. Aquí en este caso ustedes ven el RGB que dice 252.11.0. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí, miren, donde dice background lineal degradado, ¿cierto? Entonces van a poner aquí en este caso 252.11 y aquí le van a poner 0. ¿Listo?
Vamos a poner otro colorcito, un color como, no sé, puede ser como un naranja. Este de acá puede ser. Listo, es solo un ejercicio. Y vamos a pasar al siguiente código, que es 243. Listo, recordemos que es este de aquí. 243 116 11. Bien, chicos, vamos a nuestro Holytics, acá normal, y vamos a darle aquí en este caso en la parte de abajo refrescar. Aquí abajito si lo ven, dice refrescar. Cuando leemos refrescar, ese Josué 1.18 va a cambiar de color. Listo, ahí está. Ustedes notan que de pronto en la parte, no sé, como aquí tiene como un color, ¿cierto? Como el rojito, y aquí ya tiene como más el naranja más clarito. Si queremos nosotros que ese naranja clarito tenga más fuerza, de pronto más hacia la mitad, tan solo es que ustedes cambien aquí donde está el 40%, le pueden poner por ejemplo un 20 y miren lo que va a pasar. No se alcanza a ver muy bien, vamos a darle aquí un amarillo entonces exagerado para que podamos notar entonces que sí cambia. Entonces en este caso este es el 231, listo. Ahora sí, vamos a actualizar a ver qué tal, a ver si es que no se va a ver. Ahora sí se ve, listo. Si ven ustedes ahí en ese caso, por ejemplo, si yo acá pongo 80%, miren en este caso cómo toma como ese color rojo casi todo, ¿no? Entonces ustedes pueden trabajar acá, por ejemplo, en un 10, listo. Ahí se ve bien. Pueden trabajar un 5%. Miren, ahí empieza a tomar más nivel. O en este caso, de pronto quieren que el amarillo sea aún más fuerte, o el más fuerte, pues acá ya solo le agregan un menos, ¿no? Entonces le pueden poner un menos 40, por ejemplo. Miren que aquí ya el amarillo ya va llegando aquí como al 18. Si no lo satisface, entonces ponen acá un menos 80 y mejor dicho ya casi queda todo el amarillo ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso, a mí como tal, me parece que se ve bien con un 10. Es mi gusto, ¿no? Listo, así. Así está bien. Ahora, chicos, para que ustedes puedan cambiar el color en la parte de abajo, este color negro del texto como tal, numeral, ¿listo? Recordemos que el primero, este slide de aquí que dice Biblia Slide, es el del texto como tal, ¿no? Entonces aquí lo acabamos de cambiar en este caso a un azul. Entonces vamos a darle acá a refrescar e inmediatamente ustedes ven ahí en la parte de atrás que está cambiando a un azul. Ahora, chicos, pues no, entonces lo queremos dejar en color negro. Entonces lo vamos a dejar en color negro, que es 10, 10, 10. ¿Listo? Ahí cambia esa partecita de ahí. ¿Listo? Si de pronto esta parte que son las curvas de las esquinas, ustedes quieren dejarla lo mismo a la de arriba de Josué 1.18, es muy fácil, miren. Ustedes borran estos border top y este border top right y este left, que son los radius, ¿cierto? Y pueden tomar entonces en la parte de abajo este de aquí, que es el border radius, que es el del Josué, ¿no? Entonces lo copian aquí, lo pegan, todo está en 100, ¿listo? Y miren que inmediatamente él va a cambiar su forma. Y voy a ponerme, ¿dónde me pongo yo aquí para que ustedes alcancen a ver? Bueno, mientras tanto voy a ponerme acá, ¿listo? Si ven ustedes que en este caso ya todas las esquinas cambiaron a como estaba antes, de esa manera es que nosotros podemos modificarlo. Si no, entonces bueno, volvemos al anterior, que tenía aquí los border top, y le damos refrescar y miren que inmediatamente las esquinas cambian. A mí me gusta así como me lo pasó realmente mi amigo Tony. Voy a ponerme aquí abajo. Listo, bien, chicos. Ahora, lo mismo pasa con el tema del fondo, ¿no? Con el fondo. Entonces recuerden ustedes que el Biblia Slide es el como tal, el del texto. Entonces si ustedes acá ponen, por ejemplo, exageradamente, vamos a poner un 60. Miren que inmediatamente ese texto pues cambia, ¿no? Sube bastante la fuente. Por eso pues me gusta como el 34, para que se vea de esta manera, algo agradable, ¿no? Algo pues chévere. Aquí por ejemplo yo tengo este degradado, que era el que tenía antes. Entonces se lo voy a poner aquí al del libro. Lo voy a poner al del libro, el capítulo y el versículo, y listo. Ahí está, chicos, ahí ya lo cambiamos a morado. De esta manera es que nosotros podemos entonces modificar el código. Y aquí viene el tercer número para la clave. El tercer número es el 0. El 0. ¿Listo? El 0. Entonces ya vamos 3 números, ¿no? Recuerden, 3, 9 y el 0. Bien, chicos, de esta manera es que nosotros podemos modificar este código CSS. La parte de arriba, Biblia Slide, es el que nos da a nosotros todo el texto, como el contenido, ¿no? Y el Biblia Header Custom,
que es este de acá, es el que nos da pues donde está el libro, donde está el capítulo, donde está el versículo y donde está pues en este caso la versión del libro. ¿Listo? Si de pronto ustedes quieren cambiar aquí, no sé, este Josué 1:18, vamos a hacer también algo exagerado, vamos a poner este amarillo, pues entonces tomamos aquí, acuérdense que es el numeral, ¿listo? ¿Por qué el numeral? Porque en este caso el color está identificado por un numeral, ¿bien? El color está identificado por un numeral. Entonces vamos a cambiarlo acá, color, ¿listo? Y le vamos a dar acá refrescar. Inmediatamente la letra se va a poner de color amarillo. Bien, para que sepan dónde se cambia, ¿no? Se cambia en esta parte de acá. Bueno, también puede ser, ¿no? Que de pronto ustedes quieran que este color que está aquí, este que está acá que es blanco, ¿cierto? El fondo blanco, lo quieran cambiar de color. Pues bueno, también entonces van acá, por ejemplo, bueno, dejemos este que está acá, este color, ¿listo? Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar en esta parte de acá, miren. Ahí, background color. ¿Listo? Lo vamos a copiar ahí. Y vamos a darle aquí a actualizar. Inmediatamente pues va a cambiar ese fondo a un color azul. Y bien chicos, pues realmente esto era lo que les quería explicar. Miren que ya lo modificamos. Aquí miren que no se está moviendo. Ya le cambiamos el color, le cambiamos el texto. Bueno, realmente me parece que ya está súper organizado, que también está bien ordenado y que está pues el código todo correcto. Bien, ustedes lo están viendo aquí, estamos cambiando a diferentes libros. Acá estoy cambiando a Salmos, por ejemplo, y todo sigue funcionando a la perfección. Aquí cambiémoslo, por ejemplo, a Josué. Y Josué, ahí está, súper bien. Filipenses por acá. Segunda de Timoteo por acá. Y lo ideal es que, lo genial es que se va acomodando a cualquier libro. El más corto, el más grande, el más, bueno, mejor dicho. Ahí lo tienen chicos. Y bien chicos, eso fue todo en este video tutorial. Ahora viene el cuarto número, que también es el 0. Así que bueno, ya tienen la clave para que puedan descomprimir este código CSS que me parece fabuloso. Ahí está mi nombre a todas estas, Daniel. Y bien, pues espero que puedan aprovechar bastante este código CSS. Muchas gracias nuevamente a nuestro amigo Tony Webb de la comunidad de este canal de Daniel Monsalve. Y bien chicos, pues espero que de verdad les haya gustado este video tutorial. Y si fue así, pues regálenme un gran like. Eso para mí es un agradecimiento fabuloso y grandísimo. Que le den un gran like, que se suscriban al canal por aquí abajo si no se han suscrito, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada del contenido que vamos a generar este mes, y el otro año iniciamos con poderes. Así que bueno chicos, recuerden que mi nombre es, sí señores, Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao chao. Recuerden, ya tienen la clave, ¿no? Descomprímanlo y úsenlo. Chao chao.